Buenos días, doctora María y compañeros en general. En esta oportunidad yo les voy a exponer o les voy a defender sobre lo que viene a ser el sistema muscular, pero solo sobre una destinada porción que viene a ser la porción posterior de los músculos, ¿no? Esta porción se divide en músculos extrínsecos del dorso y músculos intrínsecos del dorso. Los músculos extrínsecos del dorso se dividen en dos divisiones más, que es los músculos extrínsecos superficiales del dorso y los músculos extrínsecos intermedios del dorso, ¿no? Los superficiales obviamente están más afuera, ¿no? Por eso se llaman superficiales y los intermedios están subadyacentes de lo que vienen a ser los músculos superficiales extrínsecos. En los músculos extrínsecos superficiales del dorso encontramos cuatro tipos de músculos o cuatro músculos que son el trapecio, el dorsal ancho y el elevador de la escápula y el romboides. Les voy a explicar detalladamente sobre su origen, inserción, sobre la acción que desempeña este músculo. Primero vamos a empezar por el músculo trapecio. Vamos a poner el músculo trapecio en la parte derecha, ¿sí? Aquí está. Lo vamos a poner desde una vista posterior para poder ver mejor dónde se inserciona, dónde se origina y todo ello. Acá podemos ver que se origina en la protuberancia occipital externa y línea nucal. Como podemos, este es el hueso occipital y acá vemos que se origina. También se origina en la línea nucal superior del hueso occipital, como acabo de mencionar. En el ligamento nucal, que es otra parte, también se inserciona en la apófisis, en la apófisis espinosos de la vértebra C7 a la T12. Esta viene a ser la apófisis espinosa y acá vemos claramente su inserción, ¿no? Esta de acá. Acá también podemos ver su inserción en la vértebra T12 o vértebra torácica o dorsal 12. Donde se inserciona el músculo trapecio, se inserciona en la cara posterior del tercio lateral de la clavícula, como podemos observar acá, claramente su inserción. También se inserciona en lo que viene a ser la espina de la escápula, como podemos observar acá, o acromion y espina de la escápula, como podemos ver acá claramente su inserción. ¿Cuál es la acción que desempeña este músculo, este trapecio? Es que eleva, desciende, retrae y rota hacia arriba la cintura escapular a nivel de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. Asimismo, extiende y lateraliza la cabeza y el cuello. También encontramos otro músculo que es el elevador de la escápula. El dorsal ancho primero, ¿sí? A ver, voy a buscar el dorsal ancho. Vamos a seleccionar el músculo dorsal ancho de la parte derecha. Vamos a ponerle una visión posterior para ver mejor el origen y la inserción. Acá podemos observar que el músculo dorsal ancho, su origen se da en la apófisis espinosas de las vértebras T7 a la T12, como podemos visualizar acá claramente. Acá se inserciona en en la apófisis T7 a la T12 y también se inserciona en la apófisis espinosas de la vértebra L1 a la L5, como podemos observar claramente acá. Por medio de la fascia toracolumbar, también se ven las costillas novena a la costilla decimosegunda, que es esta la costilla decimosegunda. Acá vemos su inserción. Acá está la costilla decimosegunda. Y acá vemos en la costilla, en la novena costilla, ¿no? Esta parte de acá. ¿Dónde se inserciona esto? Se inserciona en el suelo del surco
intertubercular del húmero, como podemos observar acá claramente la inserción, ¿no? Este viene a ser el suelo del surco intertubercular, como podemos observar. La acción que desempeña es que aduce, rota y medialmente y extiende el brazo a nivel de la articulación del hombro. Asimismo, ahora encontramos otro músculo que es partícipe de este grupo, que es el elevador de la escápula. El elevador de la escápula. Del mismo modo vamos a verlo en la sección derecha. Vamos a ponerle en una visión posterior para observar mejor. El origen es en la apófisis transversa, ya no es en la apófisis sifoides, que es esta de acá, sino en la apófisis transversa, que es esta parte de acá. Se da en la C1 a la C2, o también conocido en la vértebra cervical 1, que se llama también atlas, que es esta parte de acá, y en la apófisis en la apófisis transversa C2, o también conocida como el axis. Acá podemos ver claramente su origen. Aquí está en la C1 y aquí está en la C2. También se da en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de la vértebra C3 a la C4, como podemos observar acá. Esta viene a ser la vértebra C3 y C4. La inserción se da en el ángulo superior de la escápula. Este viene a ser el ángulo y aquí es el ángulo de la escápula. Como podemos ver aquí está su inserción. También se da en el borde medial de la escápula superior a la espina de la escápula. Como podemos ver acá claramente su inserción. ¿Cuál es la acción que desempeña? Es que eleva y rota hacia abajo la cintura escapular pectoral a nivel de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. Asimismo, extiende y lateraliza el cuello a nivel de las articulaciones de las vértebras cervicales. También encontramos otro músculo que es muy importante, ya tocamos tres, que viene a ser el trapecio, el dorsal ancho y el elevador de la escápula. Ahora falta el último músculo, que viene a ser el romboides. Del mismo modo vamos a buscar el romboides. Lo vamos a ver en la porción derecha también. Este músculo también se divide en la porción menor y el músculo romboides mayor. Primero vamos a ver el músculo romboides menor derecho. Vamos a ponerlo en una visión posterior para poder ver mejor, ¿no? El origen es en el ligamento nucal de la apófisis también en la apófisis espinosas de la vértebra C1 a la T1, y la inserción se da en el borde medial de la escápula adyacente a la espina de la escápula, que es esta parte acá. Este es el hueso escápula. Aquí está claramente su inserción. ¿Y cuál es la acción que desempeña? Es que retrae y rota hacia abajo la cintura escapular a nivel de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. Me acabo de recordar que me olvidé mencionarles que también el trapecio al igual que este músculo romboides, se divide en tres porciones. Bueno, en este caso se divide en dos porciones en el romboides, pero en el músculo trapecio se divide en tres porciones, que es el ascendente, descendente y ascendente, en el transverso y en el descendente. El ascendente se ubica en la parte posterior, el transverso en la parte media y el inferior en la parte inferior. Ahora les voy a explicar sobre el músculo romboides mayor derecho. Aquí está el músculo romboides mayor derecho. Vamos a poner una vista posterior del mismo modo. Y bueno, esto también es similar a, por no decir lo mismo, del músculo romboides menor, que se inserciona se origina en el ligamento nucal, en la apófisis espinosas de la vértebra C7 a la T1, y la inserción es en el borde medial de la escápula adyacente a la espina de la escápula, como podemos observar acá. La acción de retraer y rotar hacia abajo la cintura escapular a nivel de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular.
Bueno, terminando esto, también nosotros debemos de saber que estos músculos son músculos apendiculares posteriores que conectan al esqueleto axial. ¿Y qué viene a ser el esqueleto axial? Viene a ser la columna vertebral. Y esto se conecta con el esqueleto apendicular posterior. Sí, con el esqueleto apendicular superior, que viene a ser la cintura escapular y el húmero. ¿Y cuáles son los movimientos que producen? ¿A dónde producen estos movimientos? A los miembros superiores. Producen y controlan los movimientos de los miembros superiores. Ahora les voy a explicar sobre la otra subdivisión. Ya explicamos sobre los músculos extrínsecos superficiales, ahora sobre los músculos intermedios del dorso. En este grupo se encuentra el serrato posterior. Y el serrato posterior, obviamente que se divide en dos, que es el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, que se encuentra por esta zona, y el superior se encuentra por esta zona. Ahora voy a buscarlo para poder explicarlo detalladamente sobre su origen, inserción y todo ello, ¿no? A ver. eh, Aquí está, músculo serrato posterior superior derecho. Vamos a ponerle una visión posterior aisladamente para poderlo ver mejor. Bueno, el origen, como podemos observar acá, se da en el ligamento nucal, en la apófisis espinosas de la vértebra C7 a la T3, que es esta parte de acá, y la inserción se da en las caras externas de las costillas segunda a quinta, que podemos ver en esta parte, eh, una visión anterior, ¿no? Esta es la segunda costilla, esta es la quinta. ¿Cuál es la acción principal o las acciones principales que desempeña este músculo? Es que eleva las costillas a nivel de las articulaciones costovertebrales. Bueno, ahora vamos a visualizar el músculo serrato posterior inferior. Del mismo modo lo vamos a poner una parte posterior. Bueno, aquí ya cambian las cosas, ¿no? Acá el origen es en las apófisis espinosas de la vértebra T11, la L2. La inserción son en las caras externas de la novena costilla, la decimosegunda. Como podemos observar acá claramente esta inserción. Esta es la decimosegunda costilla y esta es la novena costilla. La acción es que desciende a las costillas a nivel de las articulaciones costovertebrales. En cambio, la músculo serrato posterior superior cumplía otra función, que era el de ascender las costillas. Bueno, ahora también cabe mencionar que el serrato posterior superior está situado al romboides, como podemos observar acá en esta zona de acá, y el serrato posterior inferior lo está profundamente al dorsal ancho. Este es el dorsal y está ubicado subyacente el músculo posterior inferior está ubicado subyacente al dorsal ancho, ¿no? Bueno, ahora les voy a explicar sobre los músculos intrínsecos del dorso. Ahora les voy a explicar sobre los músculos intrínsecos del dorso. Los músculos intrínsecos del dorso, como dije, también se dividen en capas, que es la capa superficial, la capa intermedia y la capa profunda. También cabe recordar que estos músculos que se extienden desde la pelvis al cráneo están encerrados por la fascia profunda, que se une medialmente al ligamento nucal, a los vértices de los procesos espinosos de las vértebras, también al ligamento supraespinoso y a la cresta media del sacro. La fascia se une lateralmente a los procesos transversos cervicales y lumbares, que aquí se encuentran los cervicales y acá los lumbares. La porción lumbar de la fascia profunda constituyen la fascia toracolumbar,
que también se extiende lateralmente de los procesos espinosos y forma una delgada cubierta sobre los músculos intrínsecos del dorso en la región torácica, que es esta parte de acá, en la región torácica, y una gruesa cubierta sobre los músculos de la región lumbar. También los músculos intrínsecos del dorso se distribuyen en capas, como acabo de mencionar, según su relación con la superficie. Primero les voy a explicar sobre en la capa superficial qué músculo se encuentra. Es el músculo esplenio. A ver, vamos a buscar. Bueno, también los músculos esplenios son gruesos y planos y están situados en la cara lateral y posterior del cuello y cubren los músculos verticales de modo parecido a una venda, lo que explica su nombre de latín esplenio, que significa vendaje. Los músculos esplenios se originan en la línea media y se extienden superolateralmente hasta las vértebras cervicales. Por eso está el músculo esplenio cervical derecho, que podemos observar acá. Aquí está el músculo esplenio cervical derecho. Vamos a ponerle una porción posterior. Este es el músculo cervical derecho, que es un tipo de esplenio. Y también encontramos el cráneo, que también se llama el esplenio de la cabeza. Bueno, primero les voy a explicar sobre el esplenio cervical, que se origina en el apófisis espinosos de las vértebras T3 a la T6. Como podemos observar acá, esta es la T3. Y la inserción se da en las apófisis transversas de las vértebras C1 a la C3. Perdón, me confundí. El apófisis espinosos de la vértebra T3 a la T6, que son estas de acá, más no estas, y estas son las vértebras cervicales de la C1 a la C3. La acción que desempeña este músculo esplenio cervical es que extiende, rota y lateraliza el cuello a nivel de las articulaciones de las vértebras cervicales. Ahora les voy a explicar sobre el músculo esplenio de la cabeza, que también es otro tipo de músculo esplenio. Aquí está, el derecho, en la porción derecha lo vamos a poner a una parte posterior. Este es el músculo esplenio de la cabeza. Se origina en el ligamento nucal, también se origina en la apófisis espinosa de la vértebra C7 a la T3, como podemos ver acá claramente su inserción en lo que viene a ser la apófisis espinosa con bifurcación, ¿no? Con divisiones, como podemos observar acá. A ver. Aquí está, aquí lo vemos mejor. Ya, la inserción se da en la apófisis mastoides del hueso temporal tercio, también el tercio lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. La acción que desempeña este es que rota y extiende la cabeza, por eso se llama el músculo esplenio de la cabeza. También en la capa intermedia, esta es la capa superficial que encontramos los esplenios, ¿no? El esplenio de la cabeza y el esplenio cervical. Y dentro de ellos también encontramos en la capa intermedia que están los músculos erectores de la columna, que son de gran tamaño. Están situados en un surco a cada lado de la columna vertebral, entre los procesos espinosos centralmente y los ángulos de las costillas lateralmente. Son los principales extensores de la columna vertebral y se dividen en tres columnas, que son el iliocostal, o también en la columna lateral, el lonjísimo, columna intermedia, y el espinoso en la columna medial. Y el iliocostal se divide en tres porciones, en sí todos los músculos erectores de la columna se dividen en la porción lumbar, que se encuentra por acá, en la porción torácica, que se encuentra por acá, y en la porción cervical, que se encuentra por acá. El origen común de las tres columnas del erector se produce
a través de un amplio tendón que se inserta inferiormente en la cabeza posterior de la cresta ilíaca, en la cara posterior del sacro, en los ligamentos sacroiliacos y en los procesos espinosos lumbares inferiores, que lo vamos a ver detalladamente cuando les explico sobre los músculos, ¿no? Bueno, también ahora les voy a explicar sobre los músculos. El músculo iliocostal primero. Iliocostal. Aquí está. Primero vamos a hablar, voy a explicar de forma ascendente a la descendente. Primero está el cervical, obviamente, ¿no? Vamos a ver sobre el músculo el iliocostal cervical derecho. Se encuentra, lo vamos a ver desde una porción posterior. Acá podemos verlo mejor. El origen se da en los ángulos de las costillas tercera a la sexta, como podemos ver acá, de la tercera costilla, ¿sí? Desde la tercera costilla, acá claramente se ve el origen, acá, ya, y a la sexta costilla, ¿no? Acá está, aquí está su origen. ¿Y dónde se inserciona este músculo? Se inserciona en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa. Aquí está, que se encuentra en una sección lateral, en una parte lateral. Acá podemos verlo mejor. En los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de la vértebra C4 a la C6. Viene a ser esta la C4 y esta viene la C6. Viene a ser la C6. La acción que desempeña es que extiende y lateraliza el cuello a nivel de las articulaciones de las vértebras cervicales. Y ahora les voy a explicar sobre los músculo iliocostal derecho, pero ya no en la porción cervical, sino en la porción torácica. Aquí está. Bueno, acá vemos que el origen se da en los ángulos de la costilla séptima a la séptima a la decimosegunda. Lo vemos de una parte anterior. Aquí podemos ver claramente. Y aquí se da su origen, ¿no? De la vértebra C, de la costilla séptima a la costilla decimosegunda, casi a la última costilla ya. La inserción se da en los ángulos de las costillas primera a la sexta, como podemos ver acá. Aquí está el ángulo, ya. Y la acción que desempeña es que extiende y lateraliza el tronco. Bueno, ahora por último está lo que viene a ser la lumbar, la porción lumbar. Bueno, aquí vemos, ya está un poquito remarcadito acá. Aquí está mejor. Ya, el origen se da en la cresta ilíaca, en la cara posterior lateral del sacro, que es esta parte de acá. Aquí está el origen. Esto es la cara posterior lateral del sacro y esta es la cresta ilíaca. Donde se inserciona en la apófisis transversa de las costiformes de las vértebras L1 a la L4, como podemos ver acá. Aquí está claramente su inserción. También se inserciona en los ángulos de las costillas quinta a la décima costilla. ¿Cuál es la acción que desempeña? Es que extiende y lateraliza el tronco. Ahora les voy a explicar sobre el músculo longísimo. Del mismo modo vamos a empezar de la parte ascendente o superior hasta la parte inferior. Esto también se divide también en el músculo longísimo superior. Aquí está. Lo vamos a poner de una parte posterior para verlo mejor, que es esta parte de acá. Ya. El origen se da en la apófisis transversa de las vértebras T1 a la T6. Ya. Y la inserción se da en los tubérculos posteriores de la apófisis de las vértebras C3 a C2 a la C6. Como puedes ver acá. La acción que desempeña es que extiende y lateraliza el cuello a nivel de las articulaciones de las vértebras cervicales. Ahora el músculo longísimo torácico de la porción torácica.
Aquí está. Del mismo modo lo ponemos en la parte posterior y aquí está. El origen se en la apófisis espinosos de las vértebras L1 a la L5 o vértebras lumbares. Como podemos ver acá claramente, ¿no? También en la cara dorsal del sacro, que es esta parte de acá, la cara dorsal del sacro, y en la cresta ilíaca, que aquí podemos verlo un poco, ¿no? La inserción se da en la apófisis transversas de las vértebras lumbares y torácicas de la segunda a la decimosegunda costilla, como podemos observar acá. La acción que desempeña este es que extiende y lateraliza el tronco. Bueno, también encontramos el músculo longísimo lumbar. Bueno, aquí está el músculo iliocostal lumbar izquierdo. Se da en la cresta ilíaca, en la cara posterior lateral del sacro también. Y la inserción se da en la apófisis de vértebras o cosiformes de las vértebras L1 a la L4. También se dan los ángulos de las costillas quinta a la décima costilla. La acción es que extiende y lateraliza el tronco. Y por último está el músculo espinal, que también se divide en tres porciones: en el cervical, en el torácico y en el lumbar. Primero hablaremos sobre la parte cervical. Aquí está. Lo ponemos en una parte posterior también. Bueno, el origen se da en el ligamento nucal, apófisis espinosa, también en la apófisis espinosa de la vértebra C7 a la T2, perdón, como podemos observar acá. También la inserción se da en la apófisis espinosa de las vértebras C2 a la C4, ¿no? Como podemos observar acá. La acción que desempeña es que extiende y lateraliza el cuello a nivel de las articulaciones de las vértebras cervicales. Después encontramos al músculo espinoso, que es en la porción torácica. Aquí está. Lo ponemos en una parte posterior. El origen se da en la apófisis espinosa de las vértebras T11 a la L3. Ya, aquí podemos ver que está en la T11 y a la L3. Bueno, la inserción se da en la apófisis espinosa de la vértebra T2 a la T8 y la acción que desempeña es que extiende y lateraliza el tronco. Bueno, ahora continuando con la capa profunda, ya que ya explica la capa intermedia y capa superficial, continuaremos con la capa profunda. Que esta capa profunda está dividida, bueno, está dividida en un grupo de músculos transversos espinosos, y dentro de ellos están los semiespinosos, los multífidos y rotadores. Estos músculos normalmente o mayormente se originan a partir de los procesos transversos de las vértebras y pasan a los procesos espinosos de las vértebras más superiores. También asimismo ocupan el canal entre los procesos transversos y espinosos y se insertan en ellos, en las láminas entre ambas y en los ligamentos que las unen. Primero les voy a explicar sobre los músculos semiespinosos. Aquí vemos el músculo semiespinoso. También este tipo de músculo semiespinoso se divide en tres porciones. Es el miembro superficial del grupo. Como su nombre indica, se origina aproximadamente a partir de la mitad de la columna vertebral, que sería esta parte de acá, ¿no? El semiespinoso se divide en tres partes de acuerdo con sus inserciones superiores: en el semiespinoso de la cabeza, el del torácico y por último el cervical. Primero les voy a explicar sobre el semiespinoso de la cabeza. Aquí está, de la porción derecha. Aquí vemos que como dije, se aproxima a partir de la mitad de la columna vertebral. Aquí podemos observar mejor. Se origina en las apófisis articulares de las superiores de las vértebras C4 a la C7, como podemos observar acá. Esta es la C4 y pues acá continuamente vemos a la C7, ¿no? Aquí está. Y bueno, después se inserciona en las apófisis transversas de las vértebras T1 a la T6, que son estas restantes. La inserción se da en el área situada entre las líneas nucales superior
inferior del hueso occipital, como podemos observar acá, ya. Y la acción que desempeña es que extiende y rota la cabeza. Ahora les voy a explicar sobre el semiespinoso torácico. Aquí también se ubica en la parte media de la columna vertebral. El origen se da en la apófisis transversal de la vértebra T6 a la T11. Ya. La inserción es en las apófisis espinosas de la vértebra C6 a la T4. Bueno, aquí están las apófisis transversas. Y aquí están las apófisis espinosas. Estas son las inserciones y estos son los orígenes. La acción que se da es que se extiende y rota el tronco. Y por último encontraremos al semiespinoso cervical. Aquí está. Bueno, en este caso el origen es en las apófisis transversas de la T1 a la T6. Acá está la apófisis transversa y aquí vemos sus inserciones. Y sus orígenes. Y la inserción es en la apófisis espinosa de las vértebras C2 y C5, ¿no? Acá podemos observar claramente. Y la acción que desempeña es que extiende y rota el cuello a nivel de las articulaciones de las vértebras cervicales, como podemos observar. Bueno, continuamente encontramos al músculo multífido. El músculo multífido es la capa media del grupo, ¿no? Está compuesto por cortos haces musculares triangulares, que son gruesos en la región lumbar, son los más gruesos en la región lumbar. A ver, vamos a buscarlo, ¿sí? Aquí está, ya lo encontré. El origen se da en la espina ilíaca posterior superior, como podemos observar acá. Esta es la espina ilíaca posterior superior en la cara dorsal del sacro. Acá podemos ver el sacro y aquí está en la parte dorsal. También en las apófisis mamilares de las vértebras lumbares, apófisis transversas de las vértebras lumbares. También en las apófisis transversas de las vértebras torácicas y por último en las apófisis articulares de la vértebra C4 y C7. La inserción. La inserción en la apófisis espinosas de las vértebras lumbares, también torácicas y cervicales, ¿no? Bueno, la acción es que extiende el cuello y el tronco y estabiliza la columna vertebral. Es lo que le da la rigidez a la columna vertebral para que, pues, es como un apoyo, ¿no? Para que se mantenga erecto lo que viene a ser la columna vertebral. También encontramos a los músculos rotadores. Bueno, también nosotros sabemos que los músculos rotadores constituyen la más profunda de las tres capas de los músculos transverso-espinosos y están más desarrollados en la región torácica, ¿no? Que viene a ser esta parte de acá. También el grupo transverso espinoso de la capa profunda de los músculos intrínsecos del dorso se da. Bueno, aquí vemos que se origina en la apófisis transversa de las vértebras torácicas, como podemos observar acá. Esta es la apófisis transversa. Y se inserciona en las láminas y apófisis espinosas, las láminas y la apófisis espinosas de 1 a 2 vértebras torácicas por encima. La acción que desempeña es que extiende y rotan el tronco, estabilizan la columna vertebral, al igual que los músculos multífidos, ¿no? Los músculos, todos los interespinosos, los intertransversos y elevadores de las costillas son músculos profundos dorsales menores, relativamente escasos en la región torácica. Los músculos interespinosos e intertransversos conectan los procesos espinosos y transversos respectivamente. Los elevadores de las costillas representan los músculos intertransversos posteriores del cuello. Y bueno, eso es todo por hoy, compañeros, y gracias.